Buenas tardes, nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Vamos en el video número 97. En el estudio anterior nos habíamos quedado que estamos viendo la iglesia o los problemas que hubo en la iglesia de los romanos. Y haciendo un recuento, ¿no? Ellos pretendían o querían, o al menos eso fue lo que pensaron, seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde. Humanamente pudo haber estado bien, ¿no? Y dentro de eso nosotros nos quedamos. Habíamos visto que la forma de entrar en Cristo Jesús, o la única, no existe otra, es participando de su muerte. Habíamos visto el versículo 6:4, en donde dice: porque somos sepultados con él, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la única forma, decía, de poder entrar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que han rechazado el bautismo, me refiero al bautismo bíblico, y ellos lógicamente no tienen oportunidad, pues. El versículo 5 dice, ahí mismo, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces hay que participar de la muerte mediante el bautismo. Y si nosotros nos damos de cuenta, en Efesios dice que hay un solo bautismo, que hay un solo bautismo. Entonces, nosotros estamos viendo, vamos al versículo 6:9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él, o más de él, la muerte no se enseñorea más de él. Aquí el propósito de participar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo es apartarnos de la vida de pecado. Eso no significa que no pequemos, no estoy diciendo eso, porque Dios todo lo encerró bajo pecado. Pero antes el pecado reinaba en la vida de cada uno. Pero una vez que por la gracia de Dios hemos dado ese paso, ya todo cambia, viene a ser diferente, y nosotros podemos ver en Romanos mismo, el capítulo 8:1, o veamos lo que nos dice Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando una persona ha dado ese paso importante en su vida, que de ahí depende, yo diría, la salvación eterna o la condenación eterna. De ahí depende, y lógicamente de la perseverancia que demos al resto de nuestra vida. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Veamos 8 al 10 en el mismo
en el mismo capítulo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir en la carne? Dar rienda suelta a todo lo que la carne se inclina, a la borrachera, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no? Porque eso significa vivir en la carne. ¿Y qué les dice Pablo a los romanos? Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hay un cambio total en la vida del ser humano, hay un cambio total. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene a Cristo o no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, acá todos los quienes hemos participado del bautismo, con mucha claridad nos dice aquí, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo, a manera de interrogante, ¿no? Dice, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces no nos confundamos, ¿no? Las cosas con mucha claridad. Pero si el Espíritu de Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerta a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, Y podemos ver en el capítulo 9, los versículos 22 al 24. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Se refiere al pueblo de Israel. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Somos vasos preparados de antemano, esto lo hemos dicho muchas de las veces, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, Volvamos a Romanos, al capítulo 6, el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, antes el pecado reinaba en nuestra vida. Por eso por allá en la primera carta de Juan dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Entonces, una cosa es pecar, a veces hasta involuntariamente, y otra cosa es practicar el pecado. Yo digo, ¿no? Un buen deportista, un futbolista, pongamos, ¿qué tiene que hacer para llegar a ser una estrella? Tiene que practicar mucho, y eso es lo que le hace profesional a este jugador, ¿verdad? Acá es exactamente igual. En nosotros, no digo que estamos limpios de todo pecado, no. Seguimos a veces involuntariamente, decía hace un momento, ¿no? Pecamos, pero ya no reina el pecado en nuestra vida. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otro problema tuvo la iglesia? En el aspecto de los alimentos ligados a la fe. Vamos al capítulo 14, ¿no? Vamos al capítulo 14. Estos eran los problemas que ellos afrontaron, que son mínimos. Ya entraremos, después de los romanos, entraremos a la iglesia de Corinto, y allí sí vamos a ver cuántas cosas que ellos hacían. Dice 14:1 al 15. Vamos a leerlo rápidamente, ¿no? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios
le has recibido, a los dos. Y aquí en el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, en los aspectos de alimentación no hay ningún problema, no tenemos ahí ningún problema. Ya, el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto sí que es interesante, ¿no? Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de hacer caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que caiga, no hagas que por la causa de la comida tuya se pierda el hermano por quien Cristo murió. Y el versículo 29, veamos 15. Bueno, en todo caso, acá estamos demostrando que el que hace del día nos habla del día, nos habla de los alimentos. No nos hace más ni menos si comamos o no comamos, con tal que demos gracias, dice, ¿no? Ya, vamos a ver otro punto más, ¿no? Dice, si se come, a ver, el versículo, el octavo, allá. Aquí los puntos más importantes yo los subrayo, ¿no? Ya, el versículo 8, ¿no? Así pues, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esos son los puntos sobresalientes de esta situación, ¿no? Vamos al 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, paz en Él crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ya, ¿qué más? Vamos viendo. Ya, volvamos a Romanos 14:20, ¿no? O leamos desde el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar con lo que come. Bien, entonces, por causa de la comida nosotros no podemos hacer caer ni poner tropiezo al resto. Aquí hay algo importante que quiero yo mencionar, ¿no? A mí alguna vez
basados en primera de Timoteo 4, 1 al 5, hubo algo que se dio, que no lo busqué yo, pero se dio. Basados en esta situación, decían lo siguiente, 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ya. A mí alguna vez me dijeron lo siguiente, ¿no? Que la sangre también era de comer. Y realmente eso no es así, pues no, porque desde el comienzo la sangre nunca fue dado con carácter de alimento. La sangre fue para expiar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, expiar o para expiación de los pecados. La diferencia está que en el Nuevo Testamento lo hace con la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se hacía con los corderos, razón por la cual Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer en Levítico, ¿no? Levítico 27, los versículos 10 al 14. Levítico 27, los versículos 10 al 14. Ya, aquí lo tenemos, ya. Bien, dice así, ¿no? No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni bueno por malo. A ver, no es este el texto. Perdón, 17, no es 27, 17, perdonen por la confusión, nos dice así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y esto lo he mandado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto ha dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que cazare animal o ave, o que sea lo que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis sangre de ninguna carne, porque la vida de toda persona depende de su sangre. Ya en el Nuevo Testamento, a mí me dijeron que era una especie como de corrupto, ¿no? Como de corrupto, que para los que tienen mente corrupta, todo es corrupto. Pero yo no sé, yo no entiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, cuando se dio el primer concilio, salieron unos judíos no autorizados por la iglesia, e iban diciendo a todos que si es que los gentiles quieren salvarse, después de haberse bautizado, tenían que hacer la circuncisión, y ellos pues lógicamente no aceptaron hacer eso, ¿no? Y aquí nos dice lo único que les recomendaron los ancianos de la iglesia, les dijo que se abstuviesen de 4 cosas: de ahogado,
de sangre, de fornicación. Y ellos, pues, lógicamente, no... Aquí está, dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, la idolatría, ¿no? O fornicación también, de sangre y de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas si os guardáis haréis bien. Porque aquí nos dice con toda claridad, ¿no? Dice, porque nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que se guarden de esas cosas. Entonces, que me disculpen los que piensan de esa manera, ¿no? Que hay que comer y tratar de hacer comer a todo mundo. Yo al menos nunca, desde que conocí estas cosas, nunca he comido más. Entonces, hay que saber conocer los tiempos también, ¿no? El versículo 28, aquí está, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias. Y ahí les dice esa situación. Entonces, no es como ellos piensan. Otros, en cambio, piensan al respecto, dicen que Pablo no sabía nada de esto, que por eso les mandó que coman nomás, que oren y coman nomás. Pero nosotros, el argumento que me decían a mí, no, dices que Pablo, ¿cuántos años que pasaron de la ley? Pero muy equivocados, porque en Hechos, el capítulo 22:3 dice con mucha claridad, veamos, ¿no? Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, eso que es puro cuento, ¿no? Que Pablo no ha de haber sabido, pero estoy comprobando yo aquí que él fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Y quién fue Gamaliel? Uno de los maestros más grandes que hubo en el judaísmo. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Nunca, siempre lo digo esto, no es bueno hacerse una doctrina con uno o dos textos. Por allá por el Salmo 119, el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué quiere decirnos la palabra? Si yo cojo un tema sobre el matrimonio, por decir algo, yo tengo que reunir todos los textos posibles, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Entonces, de ahí nace un estudio que sea correcto. Así nomás, no. Ya. ¿Quién más? Podemos nosotros pensar, ¿quién? Es interesante, ¿no? Esos fueron los problemas que tuvieron la iglesia de Roma. Pero Pablo quería ir, porque él no fundó esa iglesia. ¿Quiénes fueron los que fundaron? Vamos al capítulo 16, ¿no? De Romanos. Posiblemente, o más bien dicho, con toda seguridad, fueron los que fundaron esa iglesia, ¿no? Desde luego fueron gente que estaba o que andó con nuestro Señor Jesucristo. Dice, os recomiendo además, Romanos 16, 1, ojalá alcancemos a leer todo. Yo creo que sí. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y aquí comienzan los saludos, dice, saludad a Priscila, Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Ya. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué bonito esa comunión que había antes, ¿no? Todas las iglesias de los gentiles, pero eran iglesias de Cristo. Saludad también
a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también antes de mí fueron en Cristo. O sea, fíjense, parte de la familia de Pablo llegaron a la iglesia antes de él. Aquí dice, saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobados en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Bueno, en fin, dice el 2, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. Saludad a Cíntrico, a Flenogonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y aquí saludad, dice, a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpia y a todos los santos que están con ellos. Saludad unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, esa fue, aquí pudimos percatarnos dos problemitas de los romanos. Bueno, continuaremos, aquí terminamos este video por esta tarde, y continuaremos pues la próxima semana, Dios mediante, ¿no? Tomando en cuenta, como decía hace un momento, pues, ¿no? Morir en el Señor significa el bautismo. Si no, podríamos ver una cita de Colosenses 2:12. Dice, sepultados con Él en el bautismo por la fe, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, a vosotros también sean resucitados juntamente con Él. No existe otra manera de entrar a Cristo. No es solamente yo creo, no. Se necesita algo más. Muchísimas gracias.